Buenas tardes, estimado profesor Hugo Pila. Mi nombre es Johan Correa, estudiante de la ESPE. Primeramente agradezco a su persona por esta oportunidad de entrevistarlo. Buenas tardes, mijo. ¿Qué tal? Un gusto saludarte y en poder ayudarte. Entonces empecemos, estimado profesor. La entrevista será de 17 preguntas, en la cual espero me responda con toda sinceridad. Primera pregunta. ¿Qué opina usted acerca del uso excesivo de los jóvenes en las redes sociales? Buenos. El uso que hacen los chicos en las redes sociales puede ser muy perjudicial, pero también puede ser muy benéfico. Pero el exceso siempre trae lo malo. Con respecto a las redes sociales, puede que puedes tener amigos extraños o amigos que ni siquiera los conoces y esas personas pueden ser extorsionadores, psicópatas, de alguna forma que te pueden dañar. Y como actualmente todo se maneja por internet, entonces todo eso hacen y te pueden dañar tu identidad. Es cierto, profe, todo depende de la responsabilidad de los jóvenes, como usted mismo lo menciona. Segunda pregunta. Como docente, ¿de qué manera le ayudaría a usar el lenguaje en las redes sociales? ¿Cómo ayudaría a usar el lenguaje en las redes sociales? Sería que utilicen las reglas ortográficas que han aprendido. Además, como siempre hay una barra que corrige la ortografía, también que la utilicen. Eso sería unas formas de que usen bien el lenguaje para que se comuniquen correctamente. Tiene razón, profe. El autocorrector es una herramienta muy beneficiosa para todas las personas, incluyéndome porque yo la uso en algunos casos cuando me encuentro en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Tercera pregunta. ¿A qué atribuye que los jóvenes en la actualidad utilicen un tipo de lenguaje en las redes sociales? Los jóvenes utilizan su tipo de lenguaje para identificarse, porque necesitan ser personas autónomas, entonces por esa razón utilizan un tipo de que los diferencia de las demás. Concuerdo con usted, profe. En la actualidad la sociedad se ha vuelto exigente y los jóvenes se dejan llevar. Entonces empiezan a hacer usos de lenguajes que ellos consideran que están de moda. Y entonces es por eso que ellos buscan copiar a otros chicos que supuestamente son más interesantes o cool. Pregunta 4. Como docentes, ¿qué podemos hacer para influenciar a utilizar un correcto lenguaje en los jóvenes? Primero, concientizar el uso correcto del lenguaje, porque así podemos comunicarnos de una manera correcta. Y segundo, ser un ejemplo, utilizando de manera correcta el lenguaje al momento de escribir y al momento de expresarnos. Es verdad que los docentes son quienes debemos influenciar a los chicos a que usen un correcto lenguaje, a que se expresen correctamente, porque si ellos no son capaces de expresarse, las otras personas van a malentender sus diálogos, conversaciones, lo que sea que ellos estén hablando. Es muy importante que nosotros demos el ejemplo, como usted menciona. Me parece muy interesante su respuesta, profe. Pregunta 5. ¿Cree usted que la incorporación de los emojis como método de comunicación en las redes sociales es una amenaza para el lenguaje? Los emojis como método de comunicación no son una amenaza para el lenguaje porque ahí expresan emociones y sentimientos que a veces no se puede transmitir a través de palabras.
Exacto, profe. Entonces llegaríamos a un lenguaje visual donde los jóvenes o todas las personas en general podamos compartir nuestras emociones por medio de dibujos o imágenes. Me parece que es muy correcto su pensar. Igual opino de igual manera, los emojis en cierta forma ayudan mucho a la sociedad, en especial a las personas que usamos redes sociales. Pregunta 6. ¿Cómo definiría el lenguaje actual de la juventud en las redes sociales? Lo definiría como un lenguaje coloquial que se utiliza entre amigos, panas, para comunicarse a través de este medio. Como habíamos mencionado en preguntas atrás, los jóvenes se dejan influenciar mucho, en especial por sus amistades o por la gente que admiran. Es cierto, considero que el lenguaje actual de los jóvenes es coloquial, en especial en las redes sociales. Se han adaptado a parecer interesantes para las otras personas. Pregunta 7. ¿En qué afectaría los modismos en el uso de las redes sociales? Los modismos en las redes sociales afectarían en que el verdadero significado de las palabras se pierda y se cree otro, así como ha ocurrido en el transcurso de la historia. El uso de modismos ha hecho que muchas palabras pierdan el significado de las que fueron anteriormente. Pues sí, la juventud actual se está dejando llevar por modismos no propios, sino por modismos mexicanos, como las expresiones güey, órale, chido. No me parece que sea correcto. Los, los estudiantes, las personas en general, debemos ser autóctonas. Y qué mejor siendo influenciados por lo nuestro. Pregunta 8. ¿Considera usted que las imágenes compartidas en las redes sociales tienen influencia en el lenguaje de los adolescentes? Las imágenes compartidas en las redes sociales tienen una influencia en el lenguaje de los adolescentes. Sí, porque las imágenes son otra forma de lenguaje que se quiere imprimir y comunicar hacia las otras personas. Como ya mencionamos atrás, disculpe la redundancia, sí es importante un lenguaje visual en los jóvenes. Es muy importante que ellos aprendan a interpretar las cosas, que desarrollen su inteligencia espacial. Pregunta 9. ¿Cree usted que el lenguaje que utilizan los jóvenes influye en su ortografía? No influye en la ortografía, porque tal como uno habla, escribe, entonces a menos que tenga una enfermedad en el lenguaje, alguna discapacidad, podría que influya en la ortografía, pero de ahí no. No estoy de acuerdo, profe. Considero que, como usted mismo dice, tal como habla, escribe. Entonces afecta mucho su ortografía porque existen personas que usan palabras que ni siquiera existen, como por ejemplo la palabra aiga, nieblina, dentra. En eso sí no estoy de acuerdo. Pregunta 10. ¿Piensa usted que los jóvenes han creado un nuevo lenguaje en las redes sociales? Pienso que sí crearon un nuevo lenguaje porque utilizan emojis, imágenes para poder comunicarse. Nos encontramos con una sociedad más actual, más interactiva, utiliza la tecnología para todo. Igual considero que este es una nueva etapa del lenguaje. Las personas ya ahora distinguen solo imágenes, emojis, abreviaciones de palabras.
Pregunta 11. ¿Qué tipo de lenguaje cree usted que los jóvenes deberían aplicar en el uso de las redes sociales? El tipo de lenguaje que deben utilizar los chicos debería ser un lenguaje natural cuando ellos estén hablando entre ellos, entre sus congéneres. Y si estuvieran utilizando una red social con un fin educativo, tendría que utilizar un lenguaje programado, que incluye un lenguaje literario, un lenguaje poético, entonces así se podrían expresar de una mejor forma. Para conseguirlo, profe, debemos ser nosotros quienes guiemos a los niños, a los chicos, a los adolescentes a usar un correcto lenguaje. Una alternativa sería la escritura, sería la lectura. Entonces así desarrollan un vocabulario más amplio y más coloquial. Pregunta 12. ¿El lenguaje de las redes sociales puede considerarse como destrucción o moda? ¿Por qué? Se puede considerar como una moda. Se puede considerar una moda porque cada cierto tiempo, cada época, hay formas de lenguaje y este es uno de ellos. Con el futuro puede venir otro tipo de lenguaje donde los chicos puedan utilizar otro tipo de comunicación. Totalmente de acuerdo. Se repetiría mucho esto, pero los jóvenes son muy influenciables por la sociedad actual, por personas que admiran o consideran interesantes. El lenguaje de cada persona puede cambiar dependiendo de eso. Puede que admiren otras personas, que encuentren nuevos héroes y entonces se empiezan a expresar diferente. Pregunta 13. ¿Considera importante la enseñanza del buen uso de las redes sociales a los adolescentes? Se debería enseñar desde los padres y como complemento a los maestros. Porque como dije anteriormente, las redes sociales pueden ser armas de doble filo. Así que los chicos deben saber muy bien en qué se están metiendo en utilizar las redes sociales. Está en nosotros el que los adolescentes, los niños, aprendan a usar las redes sociales. En conjunto, los padres con los docentes debemos diseñar planes para introducirlos a este mundo. Pregunta 14. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad de la información colocada en redes sociales? El nivel de confiabilidad es nula, porque todo lo que publiques lo va a ver y todo lo que no realices y todo lo que no publiques también, porque en tu teléfono están aplicaciones como el GPS, además las huellas dactilares, también identificación de rostros, entonces eso sería más fácil para que personas sin escrúpulos puedan utilizar tus medios o tus redes sociales para extorsionar. Entonces tienes que saber muy bien qué publicas y qué permites que permites que accedan a tu teléfono algunas aplicaciones. Para ello es importante conocer todas las políticas de cada aplicación, ya que muchas tienen acceso total de tus datos, incluso pueden venderlos, como mercadotecnia. Venden datos, recopilan datos y se los venden a empresas. Pregunta 15. ¿Cómo afectaría el lenguaje vulgar de las redes sociales en el entorno familiar? No afectaría de ninguna manera el lenguaje vulgar, porque en sí son redes sociales y en las redes sociales
se aplica a ese tipo de lenguaje que es coloquial. En eso sí pensamos distinto, profe. Considero que las personas sí deben controlar su lenguaje, deben actuar distinto a como actúan en redes sociales, ya que muchas usan malas palabras y se expresan distinto y puede generar disputas y malentendidos entre familia. Pregunta 16. ¿Está de acuerdo que el diccionario de la RAE haya aceptado palabras que hoy en día se usan en las redes sociales, como por ejemplo selfie, meme y viral de material subido a internet? No es sabido de que la RAE haya aceptado palabras que utilizan las redes sociales. Pero sí estoy de acuerdo porque hay personas que no conocen el significado de selfie o meme. Entonces, sí estoy de acuerdo de que haya aceptado estas palabras. Se crea una integración y ya toda la sociedad interactúa entre sí con conceptos que ya todos conocemos, ya que todas las personas en la actualidad conocen el significado de la palabra meme. Es un medio de comunicación actualmente. Pregunta 17. ¿De qué manera puede influir el lenguaje con respecto a la confianza que existe entre las personas con las que se relaciona? Influye con respecto a la confianza que existe en las personas, que haya una relación más íntima, más estrecha. Sería una forma. Claro, hablando las personas se entienden y entonces así dos personas pueden establecer una relación de amistad o algo más que eso, dependiendo de que ambos se entiendan claramente. Esto se debe a que deben saberse expresar para que la otra persona los pueda entender. Gracias por su ayuda, estimado profe Pila. Para finalizar, me gustaría que me ayude con una conclusión. ¿Considera que el uso del lenguaje de los jóvenes en las redes sociales es correcto, incorrecto o irrelevante? ¿Y el porqué de su respuesta? Sobre el uso del lenguaje de los jóvenes en las redes sociales es correcto, ya que es una forma de comunicarse entre ellos y una forma, actualmente estamos en una crisis sanitaria, entonces es la única manera de la que se puede utilizar este lenguaje, más diciendo algunas indicaciones de que lo utilicen de una manera correcta, sin utilizando palabras correctas y una buena ortografía y den un buen uso al lenguaje. Exacto, profe. Todo debe ser por medio de nuestra guía, ya que tanto padres y docentes influenciamos mucho en ellos. Debemos enseñarles desde edades tempranas a expresarse correctamente, a usar el lenguaje de manera correcta. Estimado profe, le agradezco por este tiempo, ha sido de gran ayuda, ha sido muy interesante tener esta entrevista con usted. Me despido, profe, y hasta próxima ocasión. Me despido, mi hijo. Muchas gracias por tus preguntas. Espero que te siga yendo bien en tus estudios y tu profesión. Sigue soñando y sigue con lo que estás y esfuérzate mucho. Gracias, profe. Que tenga una excelente tarde.